Caso Benedetti Sarabia, se profundiza el escándalo y la Fiscalía alista nuevas revelaciones. El conflicto judicial que involucra al ministro Armando Benedetti y a la actual canciller de Colombia, Laura Sarabia, no deja de escalar. Con cada nueva diligencia, el proceso suma elementos que parecen agravar la situación del exembajador y fortalecer las acusaciones de Sarabia, quien se ha presentado ante la Fiscalía General de la Nación como víctima de violencia política de género. Lejos de tratarse de un simple conflicto personal, lo que está en juego es mucho más profundo, una disputa de poder que pone en evidencia dinámicas de violencia y manipulación al interior del Estado colombiano. Laura Sarabia, una de las funcionarias de mayor confianza del presidente Gustavo Petro durante los primeros meses de su mandato, ha decidido intensificar su colaboración con las autoridades judiciales. Según informó El Tiempo, Sarabia ha rendido declaraciones formales bajo juramento en sesiones que fueron grabadas minuciosamente, aportando material probatorio que podría convertirse en pieza clave dentro del proceso. Durante su comparecencia, Sarabia relató una serie de eventos que, en su perspectiva, no solo constituyen violencia política, sino que además presentan claras connotaciones de género. La diplomática señaló ante la Fiscalía que ha sido objeto de un patrón sistemático de ataques cuyo objetivo sería no solo minar su credibilidad y su imagen pública, sino también excluirla de los espacios de poder. Uno de los elementos más importantes que Sarabia puso en manos de la justicia son varios chats privados, cuyo contenido ya está siendo analizado por los investigadores. Estos mensajes, que incluyen diálogos tensos y manipuladores, serían la evidencia de una campaña concertada para desacreditarla y desprestigiarla, especialmente en momentos estratégicos de su carrera. La defensa de Benedetti, consciente de la gravedad de los elementos que han salido a la luz, ha solicitado que su cliente se someta al proceso judicial de manera formal, bajo el argumento de que colaborar con la justicia podría ser interpretado como un signo de buena fe y de su voluntad de rehabilitación personal. Esto además se da en el contexto de la reciente admisión pública de Benedetti sobre sus problemas de adicción a las drogas y al alcohol, una situación que ha intentado enmarcar como un aspecto de su vida que merece comprensión, pero que en el ámbito judicial no lo exime de responsabilidad. La Fiscalía General, por su parte, ha señalado que los chats aportados podrían ser decisivos. Estos documentos privados revelarían patrones de comportamiento, intenciones de manipulación y dinámicas de violencia de género que normalmente son difíciles de probar en casos políticos de alto perfil. De acuerdo con el relato que Sarabia entregó bajo juramento a la fiscal Jutti Andrea Chacón, la violencia que sufrió no fue un evento aislado ni circunstancial, sino una escalada sistemática que coincidió con los intentos de Benedetti por regresar a Colombia y acceder nuevamente a un cargo de alto nivel en el gobierno. Pude visibilizar una escalada ascendente de violencia cuando el embajador quería retornar al país en un cargo del alto gobierno. Empieza a minimizarme por ser mujer, por mi edad, a indicar que no se me podía olvidar que estaba ahí gracias a él, declaró Sarabia con voz entrecortada, dejando claro que las agresiones no solo eran profesionales, sino también personales, apuntando directamente a su identidad de género y a su juventud. Uno de los chats más comprometedoras para Benedetti data de mayo de 2023. En él, Benedetti afirma que tiene buenas conexiones dentro de la Fiscalía, sugiriendo que los procesos judiciales en su contra no tendrían consecuencias. ¿De dónde sacas tú que quiero tu puesto? No lo querría y además no depende de mí. Yo me ilusioné con lo del interior porque habría una manera de trabajar en equipo, pero tú poniendo el visto bueno final. Sé que lo puedo recomponer todo, se lee en el intercambio revelado por El Tiempo. Estos fragmentos de conversación han servido para construir una narrativa consistente sobre el tipo de presión y manipulación que Sarabia habría enfrentado en su entorno laboral y político. Según fuentes cercanas a la investigación, estos chats no solo prueban la violencia política de género ejercida contra Sarabia, sino que además podrían tener implicaciones penales para Benedetti por obstrucción a la justicia, presión indebida y posible encubrimiento. La valentía de Sarabia al dar este paso no ha pasado desapercibida. Diversos sectores de la sociedad civil, especialmente organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, han expresado su respaldo a la canciller, destacando la importancia de visibilizar casos de violencia política de género, una realidad aún muy presente en el ejercicio de la política colombiana. Para entender la gravedad de la denuncia, es necesario tener en cuenta qué significa violencia política de género en el contexto jurídico colombiano. Se trata de actos que buscan limitar, obstaculizar o dañar la participación de las mujeres en la vida pública y política, mediante agresiones que se sustentan en prejuicios de género.
Esta forma de violencia afecta no solo la integridad personal de las víctimas, sino también el funcionamiento mismo de la democracia, al restringir la pluralidad de voces en los espacios de toma de decisiones. En este sentido, el testimonio de Sarabia no es simplemente el relato de una experiencia personal, representa una denuncia estructural sobre las barreras que aún enfrentan las mujeres en cargos de poder. Barreras que, como en este caso, a menudo se materializan en formas de violencia simbólica, amenazas veladas, desprestigio mediático y presiones institucionales. La gravedad del caso se acentúa aún más si se considera el contexto político. Tanto Benedetti como Sarabia fueron piezas clave en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Su cercanía al presidente hacía que sus conflictos internos fueran vistos, en un primer momento, como simples diferencias entre colaboradores. Hoy, sin embargo, el caso ha escalado hasta convertirse en una amenaza potencial para la estabilidad y la imagen del gobierno. La pregunta que muchos analistas se hacen es, ¿cómo impactará este escándalo en la administración Petro? ¿Podrá el gobierno manejar la situación sin que la narrativa de violencia política de género dañe irremediablemente su discurso progresista y de inclusión? Por ahora, la Fiscalía continúa adelante con su trabajo. Se espera que en los próximos días Laura Sarabia amplíe su declaración y entregue más pruebas. Además, las autoridades están evaluando citar a otros posibles testigos que podrían corroborar la versión de Sarabia o aportar elementos adicionales al caso. De manera paralela, Benedetti enfrenta el reto de sostener su defensa en un ambiente cada vez más adverso. Aunque ha intentado humanizar su situación hablando abiertamente sobre su lucha contra las adicciones, su admisión pública, no quisiera ser adicto y lo soy. Es una enfermedad. Cuando uno dice que tiene este problema, lo estigmatizan, lo sancionan y lo tachan de incapaz, no ha logrado desviar la atención de las graves imputaciones que se ciernen sobre él. En este sentido, la estrategia de Benedetti parece orientarse más hacia una apelación emocional que jurídica. Sin embargo, en el estricto terreno judicial, los hechos y las pruebas son los que prevalecerán. Y los hechos, hasta el momento, no le favorecen. Así, el caso Benedetti-Sarabia no solo es un reflejo de las tensiones internas en el círculo de poder más cercano a Gustavo Petro, sino también un espejo que expone las profundas brechas de género que aún persisten en la política colombiana. Un caso que, dependiendo de cómo se resuelva, podría sentar un precedente importante para el tratamiento de la violencia política de género en el país. Desde Voces del Poder, seguiremos informándote con rigor y profundidad sobre cada avance de este caso que promete marcar un antes y un después en la historia reciente de Colombia. Si te interesa estar siempre actualizado sobre los temas políticos que impactan a nuestro país, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Tu opinión es fundamental para construir una comunidad informada y crítica. ¿Qué piensas de este escándalo? ¿Crees que finalmente habrá justicia en este caso?